porque el arte tiene voz. Voz con facultad. Artes. Facultad de Artes. Iniciamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de la Facultad de Artes, Tu Voz con Facultad. Es un programa, como ustedes saben, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y específicamente el espacio que tenemos como Cuerpo Académico Estudios sobre Arte y Cultura de la Facultad de Artes, pues para comentar, charlar un poco sobre las vicisitudes, sobre la vida académica en nuestra facultad. Hoy vamos a hacer un programa que tenemos a una invitada, a Paola Sabrina Belén, de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Buenos días, buenas tardes por acá. Un gusto reencontrarme con ustedes, Vladimir, Adelaida, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Y como ustedes saben, pues en el cuerpo académico está integrado por tres profesores de la Facultad de Artes. La profesora Adelaida Gil. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias. Un gusto nuevamente de podernos reencontrar y bienvenida, Paola. De verdad que nos agilizas estas actividades. Bienvenida siempre. Gracias nuevamente. Bien, y también el doctor profesor Amin Miseli, que esperemos que se pueda conectar en el transcurso de esta conversación, que también es parte del Cuerpo Académico Estudios sobre Arte y Cultura. Y bueno, Paola también forma parte de un grupo de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, específicamente en artes, epistemología de las artes se llama, ¿verdad, Paola? Así es. Es un grupo que más o menos ya hace 10, 12 años que venimos trabajando de manera conjunta, que empezó como, digamos, en el marco de una cátedra, de una asignatura, pero después, bueno, se fue consolidando ya en relación a construir una línea de investigación, proyectos de investigación, publicaciones que hemos hecho, así que ya somos de alguna manera lo que ustedes denominan allí un cuerpo académico. Bueno, pues bueno, precisamente lo que queremos o de lo que queremos hablar en este espacio que tenemos en radio es precisamente de las redes de colaboración y que por eso también hemos invitado a Paola porque hemos estado pues teniendo contacto desde la Facultad de Artes de la UNICACH con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y con otras facultades también y con otros grupos de investigación, como es, por ejemplo, el grupo de investigación o el cuerpo académico de la Universidad Veracruzana, específicamente del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, que se llama, el cuerpo académico se llama Formación, Investigación y Producción en Artes, se llama ese cuerpo académico, pero ahora, bueno, les decía, estamos tratando de establecer redes de colaboración y lo que queremos o de lo que queremos charlar ahora en este programa es precisamente de eso, de las redes de colaboración entre grupos de investigación, entre cuerpos académicos, entre profesores y profesoras de las universidades y establecer pues grupos o proyectos de investigación, proyectos de trabajo que vayan también trascendiendo, digamos, a las propias universidades y buscar estos grupos de colaboración. Quería comenzar con esto, Adelaida, Paola, no sé si están de acuerdo. Primero como un antecedente nuestro, y así Paola también tiene, digamos, esos antecedentes de colaboración, con gusto pues vamos a escuchar lo que ella nos pueda decir. El antecedente nuestro en la Facultad de Artes se remonta pues a varios años realmente, estábamos haciendo cuentas hace rato y son 12, 14 años prácticamente que tratamos y lo hicimos realmente en la Facultad de Artes, se fundó una red de colaboración que en ese entonces no fue entre cuerpos académicos, sino más bien fue entre instituciones formadoras de artistas, ¿no? Esa red se llamó en ese entonces Arte, Región y Frontera y que fue a propuesta, sí, de la Facultad de Artes de aquel entonces, de quienes estábamos ya en aquel entonces de esa, en nuestra facultad. Y formamos una red, pues, que les digo, se llamó Arte, Región y Frontera, que fue una red que trató de vincular al norte y al sur en México, ¿no? Es decir, tratamos como de, incluso esa era la intención, un poco saltarnos el centro de México, porque siempre ha habido, pues,
un señalamiento en torno a cómo se centralizan algunos procesos, no solamente de formación artística, de educación, de producción artística, etcétera, centralizados en valga la redundancia, precisamente en el centro de México, y nosotros decíamos, bueno, en la capital, ¿no? La Ciudad de México precisamente, y en ese entonces, bueno, decíamos, hacemos investigación en artes, producción artística, docencia en artes en el sur de México, desde la Facultad de Artes, desde otras instituciones del sur de México, y obviamente también se hace en el norte de México, ¿no? Y en esa intención, o en esa ocasión más bien la intención era saltarnos, vamos, el centro y hacer una red de grupos de investigación, pero sobre todo de instituciones dedicadas a la formación artística, a la que llamamos arte, región y frontera. Y recuerdo que en esa ocasión, también, digamos, a partir de esta noción de lo fronterizo, de la región y de la frontera, pero también, o específicamente de lo fronterizo, pensábamos, pues sí, en estas fronteras territoriales en el sur de México y en el norte de México, pero también pensábamos en estas fronteras simbólicas, en estas fronteras epistemológicas, que finalmente también es un espacio, digamos, para concebir la frontera desde las formaciones artísticas, desde la producción artística. Entonces, tenemos ese antecedente, me parece, no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que tuvimos un par de encuentros de la red, tuvimos también un par de productos de esa red. De hecho, por ejemplo, una de las actividades que hicimos en esa red fue vincular y articular la red que estábamos formando en ese entonces con un encuentro latinoamericano de metodología en las ciencias sociales. Inscribimos una mesa en investigación en artes, que es precisamente donde conocimos a Paola en esa mesa, ¿no? De investigación en artes. Eso fue en el 2010, ya teníamos un par de años con la red, y lo que hicimos, por ejemplo, fue difundir nuestra mesa a través de la red, ¿no? Y de algún modo, que ahorita nos va a explicar Paola, también llegó hasta la Universidad Nacional de La Plata esa convocatoria, digamos, para inscribirse en investigación en artes. Digo, en la mesa de investigación en artes, como uno de las actividades que tratamos de vincular precisamente en esa red Arte, Región y Frontera, que debió haber durado 3 años, 4 años, y como son las cosas de repente, ¿no? Los cursos, no quisiera decir naturales, pero hay cursos, digamos, en nuestros devenires, ¿no? Pues poco a poco fue perdiendo un poco el impulso, la red se fue disolviendo hasta que ya solamente quedó el recuerdo, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, ese es el antecedente que tenemos nosotros. Paola, no sé si nos quieras comentar algo sobre los trabajos de colaboración que ustedes hacen también en red desde allá, desde la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en primer lugar me estaba recordando ahora que vos mencionaste que efectivamente fue allá por 2010 cuando nosotros nos llegó desde la Facultad de Humanidades, que conforma también con el ELMEX, digamos, de acá con la Universidad Nacional de La Plata, nos llega la convocatoria a esta mesa de investigación en artes y humanidades allá por 2010 en Sonora. Y fue como coincidió con un momento en el que con otra colega que se llama Silvia García estábamos empezando a pensar un poco qué era esto de la investigación en arte, ¿no? Porque era un momento en el que muchos docentes e investigadores de la facultad estaban iniciando su recorrido por la investigación en arte, y de alguna manera esa incorporación de artistas y diseñadores, porque la Facultad de Artes de aquí incorpora también la carrera de diseño, en la vida, digamos, académica de la investigación, suponía como un desafío en el seno de la comunidad científica. ¿Por qué? Porque en cierta forma la investigación en arte todavía no había podido cristalizar la validez de su propia producción de conocimiento. O sea, en relación a otras áreas de conocimiento más tradicionales, la investigación en arte todavía debía como un poco dar cuenta de su legitimidad, ¿no? Que poder dar cuenta de por qué se podía investigar arte, o qué era eso de investigar en arte, considerándolo de alguna manera como en pie de igualdad con la construcción de otros tipos de saberes, ¿no?
Entonces, por allá por 2010, cuando llega esta convocatoria, nosotras estábamos empezando a pensar un poco en ese proceso. Y también coincidía con una situación que era un diagnóstico que nosotras en las cátedras en las que trabajo empezamos a reconocer, que era esto de que el alumno que llega o el estudiante que llega a la Facultad de Artes, en muchas ocasiones considera que estudiar arte implica solo apropiarse de técnicas, o sea, de un saber técnico que posibilite la producción de imágenes visuales, audiovisuales, sonoras, un poco generando una sensación o una percepción de que por un lado va, digamos, la producción técnica o el saber técnico, y la producción teórica no guardaría ninguna relación con esa producción, y que más bien iría en detrimento de la producción artística. Entonces ahí es, digamos, ante ese diagnóstico, empezamos a pensar, bueno, cómo empezar a construir una reflexión sobre la investigación en arte que le permita o que permita advertir entre los estudiantes, en principio, que más allá de esa separación entre materias de corte teórico y talleres, la praxis artística requiere tanto de la apropiación de técnicas como de la elaboración de herramientas conceptuales, ¿no? Que les permitan pensar el campo de la producción artística y que además les posibiliten situar, digamos, su producción teniendo en cuenta los parámetros de nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, nuestro acercamiento a la investigación en arte y a la búsqueda de espacios en este caso eran eventos científicos en los que pudiéramos empezar a impulsar esta preocupación por la construcción de la reflexión sobre la investigación en arte, ¿no? La reflexión sobre la construcción de la necesidad de fundamentos teóricos que nos permitieran pensar lo artístico como un proceso relacional, situacional, con un modo específico de generar el conocimiento, de sistematizar el conocimiento, que pueda ser posible, digamos, de ser analizado tanto desde la instancia de la recepción o la interpretación, como también en su operatoria creativa y constructiva, ¿no? Y ahí es donde empezamos a reconocer la necesidad de poner un énfasis, digamos, en lo que es la investigación en artes, ¿no? Esa investigación original, pero que se hace en y a través de los productos artísticos y los procesos creativos en los que están involucrados los propios artistas investigadores. En ese sentido, bueno, digamos, a pesar de los esfuerzos digamos, lo que veíamos es que a pesar de los esfuerzos de los docentes y de las instituciones académicas por comprender que el campo artístico amerita una indagación profunda de los saberes que sustentan esa producción de las obras de arte, hoy la investigación en arte continúa siendo un desafío en el seno de la comunidad científica, como si todavía no hubiera podido cristalizar la validez de su conocimiento en relación con otras áreas más tradicionales, ¿no? Y bueno, digamos, en este proceso que nosotras iniciamos y este grupo de investigación inició respecto de empezar, digamos, a construir una epistemología de las artes, porque bueno, nosotros trabajamos como en dos líneas, digamos, o en dos preocupaciones, que una sería la posibilidad de construir una epistemología de las artes que dé cuenta de esa especificidad del conocimiento artístico, pero también digamos, empezar a indagar en las particularidades de la investigación artística. También, bueno, consideramos que vivimos en un mundo en el que ya no puede, un mundo que ya no puede ser entendido, digamos, sobre la base de saberes analíticos que vean la realidad de una forma fragmentada o compartimentada, y bueno, y digamos, poder
ayornarnos en ese sentido y poder, digamos, dar cuenta de eso que sucede en el mundo, implica también salir de la parcelación del conocimiento y que las propias universidades asumamos como desafío prácticas articulatorias, tanto de lo que se conoce como la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, como también articulación entre distintas instituciones, ¿no? E incluso la articulación con la comunidad, ¿no? La incidencia real que tiene el mundo de las artes en la comunidad. Entonces, ese proceso de autorreflexión implica también, digamos, de reflexión y de autorreflexión, implica también poder reconocer que la universidad es una institución que tiene que, en cierta forma, empezar a hacer un proceso de lo que de Sousa Santos llama esa decolonización, ¿no? Empezar a pensar esa igualdad de saberes, ese diálogo de saberes, y que y los centros de investigación también inicien ese proceso de articulación, y que lo que no implica, digamos, de alguna manera, una cruzada contra la ciencia. No se trata de eso, sino que se trata precisamente de pensar en ampliar el campo, digamos, de visibilidad de los distintos saberes. Entonces, no se trata tanto de una disyunción o de una, digamos, oposición entre formas de conocimiento, sino más bien de empezar a prestar atención a la idea de un pensamiento que sea integrador. Y ahí es donde nos parece que, hoy estoy hablando aquí yo, pero bueno, estoy hablando en representación del grupo que me acompaña, ahí es donde pensamos que esta idea de pensamiento integrador, colaborativo, encuentra de alguna manera digamos, un encauce realmente fundamental en la posibilidad de constituir una red. ¿Por qué? Porque, bueno, como punto de partida, entendemos que en nuestro campo disciplinar específico, nuestra práctica educativa, productiva, intelectual, pero también política, desde las artes, es siempre que un quehacer colectivo. Entonces, eso implica que nos vinculamos. Entonces, constantemente el arte nos propone ese cruce de miradas, de saberes, de ideas. Es, digamos, una herramienta propicia para comprender lo que pasa, lo que nos pasa como individuos y también como sociedad. Entonces, nos permite el arte pensar y reflexionar a futuro. Y hoy más que nunca se hace indispensable o imprescindible poner el foco en el aporte que hacen nuestras disciplinas y nuestras prácticas artísticas en el contexto en que nos encontramos, no solo, digamos, cada uno en su situación institucional, nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Porque esta es una red que en principio estamos pensándola en una situacionalidad y una relacionalidad latinoamericana, ¿no? Entonces, estos espacios de enseñanza y aprendizaje, las universidades públicas, dentro de las que nosotros estamos trabajando, tenemos que trabajar en ese sentido. Y por eso es que es importante, digamos, pensar en la idea de sostener una red que articule, que proponga debates, acciones, reflexiones, y que eso va a redundar también en poder fortalecer nuestro campo, ¿no? Nuestro campo de estudio, nuestro campo de conocimiento, nuestras investigaciones, y eso resulta indispensable. Y en ese sentido es que, digamos, en esta coyuntura, porque un poco yo lo pensaba en términos de qué pasó en estos 2 años ya casi 3 de pandemia, pero bueno, este tercer año está un poco ya todo un poco más abierto. Esta coyuntura de la pandemia, del COVID-19, los primeros 2 años sobre todo, implicó en casi todas las áreas educativas una especie de retracción, de atomización de las actividades, porque bueno, sucedió que las instituciones tuvieron que, de alguna manera, salir a garantizar o buscar maneras de sostener cierta continuidad, ¿no? Entonces, eso generó que
parte de lo que es el trabajo en red se haya debilitado, ¿no? Porque las urgencias de la coyuntura hicieron que cada institución tuviera que un poco replegarse para poder salir a sostener la continuidad, digamos, sobre todo educativa. Y también impidió en parte avanzar en la articulación y en la organización colectiva. Y esto, digamos, es lo que en parte cuando recibimos la convocatoria para sumarnos a integrar esta red, es lo que nos pareció, digamos, como el aporte fundamental para poder empezar a pensar que nadie construye conocimiento en soledad, ¿no? Y ninguna red funciona en soledad, sino todo lo contrario, digamos. Eh, la cooperación, digamos, de alguna manera, en este sentido, desde distintas instituciones que son, digamos, latinoamericanas, cada una con sus necesidades y también con sus potencialidades, es lo que nos va a dar el impulso de alguna manera para generar, digamos, una propuesta de acción, ¿no? Entonces, nos encontramos ahora en esta invitación, en esta red, con la posibilidad de generar un encuentro entre universidades que, digamos, lo que podemos divisar como, digamos, como la motivación fundamental es la disposición a impulsar políticas comunes, ¿no? Preocupaciones comunes, dinámicas comunes, que nos permitan generar acuerdos para alcanzar objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, es fundamental en ese sentido, o indispensable para este equipo de trabajo, en esta conformación de la red, el valor que le damos a ese trabajo consensuado que vamos a ir desarrollando en el tiempo, de manera que nos permita darle continuidad, atendiendo, bueno, por supuesto, a la propia diversidad disciplinar y a la propia diversidad institucional en la que nos insertamos cada quien, ¿no? Pero que bueno, pero que esa precisamente se convierta en una plataforma para articular y pensar la enseñanza, la producción y la investigación en artes, ¿no? Eh, bueno, y eso es lo que se convierte en ese sentido en la principal motivación, ¿no? Las posibilidades y las perspectivas a futuro que nos, digamos, que nos interpelan para retomar con fuerza esa idea de trabajo colaborativo que de alguna manera la pandemia nos vino de manera inesperada a colocar por delante, ¿no? Fíjate que habla Paola de una invitación a una red que no lo hemos dicho específicamente. Hemos tratado, doctora Adelaida, de crear una nueva red de trabajo, una nueva red de colaboración que se llama precisamente Arte en Frontera, recuperando esa noción de frontera. Y antes de hablar más de ella, me gustaría saber qué piensa doctora Adelaida al respecto. Sí, justamente al escucharlos en esta idea de lo que ocurrió en la pandemia y de lo que fueron nuestros antecedentes que ahora veo que fueron comunes. Y es esta reflexión, esta mirada, este estudio en torno a la epistemología del arte. En algún momento como cuerpo académico nos detuvimos a pensarlo. Ahora veo que la influencia que la Universidad Nacional de La Plata pudo haber tenido, que fue muy grata, que fue, digamos, dejó mucho en nosotros. Y curiosamente, al pensar en esta nueva intención post-pandémico, si es que estamos ya en el periodo, lo Sí. que veo es que a pesar de esta pausa, voy a llamarlo así, este paréntesis, que podría verse como desafortunado en cierto punto, porque lo que decías, Paola, nos replegó, nos hizo volver hacia nosotros mismos, pero ese volver a nosotros mismos nos está impulsando, de tal manera que apenas nos fue posible, lo primero que hicimos fue pensemos en la red y un poco jugar con la metáfora de la frontera, como esta idea de acercar lo que pareciera estar lejano. Y al escucharte, Paula, al escucharte, Vladimir, pareciera que lo que más tenemos son aspectos en común. Uno podría pensar que la idea de red es justamente ampliar, ramificar, extender,
Y efectivamente nos extendemos, rompemos con nuestros límites institucionales para entrar en los de alguien más, en este caso en la red temática de colaboración. Estamos con la Universidad Veracruzana, con ustedes, y al abrir estas puertas, estas ventanas, en vez de dispersarnos, es lo que estoy percibiendo, nos estamos concentrando. Es decir, nos estamos volviendo un único equipo justamente porque tenemos intereses comunes. Tenemos puntos de diálogo muy cercanos. Podríamos decir, es que está en el sur, es que está en el norte, pero quiero pensar que el arte es quien nos integra. Y más aún quiero pensar que es nuestro continente el que nos integra, nuestra propia historia. Y es lo que nos tiene hoy reunidos, lo que nos tiene organizando esta red que hemos planificado y que está tomando mucho impulso. Nosotros tenemos una gran emoción de ver el impulso que puede tener porque es un interés. Todos queremos hablar de esto, todos tenemos esta necesidad de generar el diálogo, de involucrar a los estudiantes, porque como tú lo decías, el arte, esta reflexión en torno a lo que ocurre en el arte, en las universidades, en los espacios académicos, parece que han tenido un camino similar. Esto que mencionabas de qué lugar tiene el arte en la investigación, cómo genera saberes, dónde queda la comunidad, cómo dialoga con la comunidad. Pareciera que ya se dio un paso más allá justo ahora. Y estamos en un momento en donde pareciera que ya no hay ni que pensarlo, es que ya entró, ya ocurrió. Y no quiero pensar que tiene que ver con la globalización necesariamente, donde se supone que ya no hay localidades, ya no hay espacios cerrados, sino que es un mundo de todos. Creo que justamente lo que está ocurriendo es que el arte por sí mismo se posicionó, porque el arte está en las comunidades, el arte está en nuestros estudiantes, está en el vivir cotidiano. Y en tanto tal como investigadores, como académicos, como docentes, llega a través de nuestros estudiantes, llega a través de nuestros estudios y sin poderlo detener, ha invadido los espacios. Y entonces la misma idea de arte, de creación, de investigación artística, pareciera que ya es insuficiente. Por eso nos atrevimos a pensar en un arte en frontera, es decir, que va más allá de estas nociones de lo transdisciplinar, interdisciplinar, para convertirse en un espacio de encuentro humano, para reconstituir la misma humanidad. Y creo que ese ha sido el papel del arte siempre, en sus diferentes momentos históricos, en sus diferentes puntos geográficos, geopolíticos, como queramos llamarlo, siempre ha tenido un lugar que pareciera que en algún momento, y estoy pensando en el antecedente de este diálogo que hemos llamado red, se llamó epistemología del arte, es que parecía que había una preocupación de darle un lugar al arte. Creo que ahora nos encontramos en un momento donde tomó su lugar por sí mismo, como si nuestro esfuerzo simplemente era para quitarnos el velo o quitarnos esto que no nos estaba permitiendo verlo, pero creo que ahora lo vemos. Y entonces esta red de arte en frontera creo que está justo en ese punto de generar un encuentro, tal vez un desencuentro, una desestructuración para estructurar algo nuevo. Y en esa medida lo veo muy afortunado y aplaudo el que podamos en este programa de radio estarnos escuchando, que nuestros radioescuchas estén acá, puedan conocer esto que estamos pensando, saber que las redes justamente, yo lo decía, algo que se expande abierto, pero se abre para volver a su centro. Y es un espacio de todos, para todos. Y sí, la intención es generar productos, como quiera que sea es nuestra manera. Generamos productos, publicaciones, libros, coloquios, en fin. Obra. Obra, además, Obra. Y que todo eso está circulando y no quiere decir
que ese arte que está en comunidad no necesita que le abramos la puerta. Tal vez nosotros debemos de salir a él. Y está ocurriendo. Es lo que pienso, me siento muy animada, muy dispuesta a que este diálogo al que llamamos red continúe con estos nombres que le ponemos. Antes de darte la palabra otra vez, Paola, yo quisiera poner en contexto a nuestros radioescuchas, ¿no? Porque estamos hablando de la red, de la red. En junio de este año nos reunimos estos grupos, o 3 grupos de investigación, y llamamos grupos de investigación porque aquí en México se les conoce como cuerpos académicos, y en Argentina grupos de investigación, pues, ¿no? Por eso dijimos, bueno, grupos de investigación para de algún modo entendernos, ¿no? De qué estamos hablando. Nos reunimos 3 grupos de investigación. Nosotros nos llamamos Estudios sobre Arte y Cultura de la Facultad de Artes de la UNICACH, el Grupo de Arte y Epistemología de la Universidad Nacional de La Plata y el cuerpo académico Reflexión y Procesos Artísticos del Arte Contemporáneo de la Universidad Veracruzana. Nos reunimos en junio de este año y hablando un poco del aprendizaje que nos dejó la pandemia, nos reunimos a través de la tecnología, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? A través de estas plataformas de comunicación, y dialogamos sobre nuestras preocupaciones en torno al arte, situamos la noción de frontera, digamos, como una preocupación común en torno al arte, ¿no? Platicamos un poco de nuestras propias concepciones y nociones de frontera, cómo la hemos pensado, cómo las hemos trabajado, y a partir de esa reunión decidimos crear una red que hemos llamado, bueno, una red de temática de colaboración, que por eso es la noción de frontera, pues la temática, ¿no? Una red entre estos 3 grupos de trabajo que hemos llamado precisamente Arte en Frontera. Eso pasó en junio, y pues tenemos planes para desarrollar el trabajo de la red, ¿no? La primera actividad, digamos, que queremos hacer es este año tener un encuentro de la red, un encuentro formal de la red, ya formalmente constituida, tener actividades públicas, vamos, ¿no? De la red, en un encuentro que otra vez lo más probable es que lo hagamos a través de estas tecnologías, ¿no? Que sea un encuentro virtual, y tal vez cuando ya nos hayamos recompuesto y hayamos salido de este trance en el que nos encontramos, pues podamos encontrarnos físicamente, presencialmente, y también tener algún proyecto de investigación de la red, ¿no? Y fíjate, escuchándote, Paola, y ya nos quedan 6 minutos, el tiempo es realmente implacable con nosotros, nos quedan tiempo es tirano. Del programa. Nada más quiero comentar esto ya para que ustedes también vayan cerrando sus participaciones, las preocupaciones comunes que tenemos y que hemos tenido a lo largo de tantos años que estamos, digamos, en estos espacios de investigación y de docencia, en los espacios artísticos, que es esta idea del arte como una forma de conocimiento. Bien dice la doctora Adelaida, y también lo decía Paola, ¿no? De cómo esta noción de buscar un lugar dentro del espacio universitario, y por eso discutir esa noción de lo epistemológico que ahora decimos, y comparto lo que dice Adelaida, de que pues ya no es buscar el lugar, sino que el lugar se lo ha encontrado, el lugar lo tiene, digamos, ¿no? El arte. Pero era una preocupación común. O sea, hace tantos años que nos encontramos primero en esa mesa de investigación en artes y humanidades, que se llamaba en ese momento, y que luego le cambiamos, ¿no? Que ya no se llamó y humanidades, solamente investigación en artes. Fue esta preocupación común, es decir, quienes llegamos a esa mesa y quienes nos hemos encontrado en esa mesa, que han sido colegas de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Centroamérica, del norte de México, la preocupación ha sido esa, discutir el estatus epistemológico de las artes, pero poco a poco esa preocupación creo que ha venido modificándose, como bien lo dice Adelaida. Pero al punto al que iba es que nos reconocimos y empezamos a trabajar en red. Tal vez no hemos hecho, como ahora lo hemos ya formalizado, una red de trabajo, una red de colaboración, pero lo hemos comentado, Adelaida, cuando decimos que no hemos hecho una red, no quiere decir que no hemos trabajado en red. O sea, nos hemos leído, ¿no? Nos hemos
escuchado. Hemos colaborado también en publicaciones, asesorías, en conferencias, encuentros, digamos, distintos a a otros lugares ya instituidos de trabajo, y eso es trabajar en red. O sea, hemos trabajado en red porque siempre ha habido una preocupación común entre nosotros que nos ha nucleado, vamos, ¿no? Que nos ha hecho trabajar en red. Entonces, nos quedan exactamente 4 minutos. ¿Quién dice yo? No, yo me quedo, la verdad que ha sido un gusto conversar este rato con usted, este encuentro en algún momento sea presencial aquí o allá, pero me quedo con algunas palabritas que fuimos mencionando y que, bueno, ustedes ahora también trajeron, sobre todo el énfasis en palabras como encuentro, colaboración, esa idea de la zona o el espacio liminal, ¿no? De integración, porque en definitiva me parece que la frontera tiene que ver con eso, no con la frontera que divide, sino esos espacios liminales y de encuentro. Y otra palabra que a mí me gusta, porque bueno, yo vengo también de otras tradiciones que vengo estudiando, que es la hermenéutica, que es la idea del reconocimiento, ¿no? El arte como un espacio para no solo el conocimiento, sino el reconocimiento. O sea, el reconocernos a nosotros mismos, lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Y me parece que en ese sentido, de eso se trata, ¿no? De una red en arte, para trabajar en el arte, y todas estas cuestiones me parece que son las que en definitiva nos aunan como preocupaciones que no son solo, digamos, intelectuales, sino que nos involucran en nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio intelectual, docente, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, y bueno, así que para mí es, digamos, lo más interesante y lo que más nos interpela para trabajar en conjunto. Bien, pues yo quisiera terminar agradeciéndote, Paola, Vladimir. Estos espacios son siempre una oportunidad tan necesaria que espero que para nuestros radioescuchas también lo sea, que pueda comunicarnos, enviarnos algún mensaje, siempre está esa invitación. Queremos la interlocución, estamos abiertos, dispuestos y tal vez hasta necesitados de saber lo que puedan estar pensando. Invitarlos a este encuentro que realizaremos en la red temática de colaboración Arte en Frontera en el mes de noviembre. Ojalá. 20 algo de noviembre, y vamos a estar desde ya invitados. Noviembre. Sí, para que nos acompañen, va a estar en la red, van a tener toda la información y claro, ahí la interlocución va a ser mucho más fluida. Siempre gracias, un abrazo, Paola, a todos quienes nos escuchan. Y pues bueno, creo que terminamos. Sí, pues sí, ya hemos concluido, termina, digamos, este espacio de conversación del programa. El programa de la facultad continuará o tendrá, digamos, todavía otro momento, pero hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Paola, por esta conversación, retroalimentación. Gracias, Adelaida, también por estar esta tarde con nosotros, mañana tarde con nosotros en el programa. Y pues, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Nos vemos la próxima. Un abrazo a Argentina, siempre. Siempre. Nuestros hermanos. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, hasta luego entonces. Adiós. Voz con facultad. Porque el arte tiene voz. Facultad de Artes. Artes. Hasta la próxima.